Los guardias romanos lo encontraron aferrando veneno en una bodega. A los 20 años, Sporus había sido emperatriz de Roma. Ahora prefería morir antes que enfrentar la arena. Pero ¿cómo se convierte un adolescente en el fantasma quirúrgicamente reconstruido de la esposa muerta de un emperador loco? Los guardias romanos lo encontraron escondido en la bodega de vino de una antigua villa. Sostenía una pequeña botella de veneno en sus manos temblorosas. Este no era un criminal o rebelde cualquiera. Este era Sporus. Apenas tenía 20 años. Una vez había sido la emperatriz de Roma. Ahora estaba a punto de suicidarse en lugar de enfrentar lo que el nuevo emperador había planeado para él en la arena. Pero para entender por qué la muerte parecía mejor que lo que le esperaba, necesitamos retroceder 3 años. Volver al momento en que un emperador triste y loco vio por primera vez a un adolescente que se parecía exactamente a su esposa muerta. Lo que estás a punto de escuchar no es solo otra historia sobre la locura romana. Es el caso más aterrador de alguien que roba la vida de otra persona en toda la historia. El ladrón no robó dinero ni un nombre, robó toda la vida de una persona entera. Utilizó la cirugía para borrar a una persona con el fin de devolver a otra. Y la parte más escalofriante, todo lo que estoy a punto de contarte proviene de auténticos libros de historia romana. Roma El hombre más poderoso del mundo acababa de convertirse en un asesino, no a través de la guerra o ejecuciones normales. Esas sucedían todos los días en el imperio. No, el emperador Nerón acababa de matar a su esposa embarazada, Popea Sabina, con sus propias manos en su dormitorio. Algunas historias dicen que le dio una patada en el vientre embarazado una vez, muy fuerte. Otros dicen que la golpeó tan gravemente que se desangró en el suelo de mármol. Nerón de repente se dio cuenta de lo que había hecho. Gritó por médicos que no podían devolver a los muertos, ni siquiera a un dios emperador. La mujer que murió ese día no era una esposa cualquiera. Popea Sabina había sido la obsesión de Nerón, era su musa. Era la única persona que podía igualar su enorme opinión sobre sí mismo. Las personas que la conocían decían que tenía una belleza casi mágica. Su cabello era de color ámbar y captaba la luz como si fuera oro hilado. Su piel era tan pálida que parecía brillar. Lo más especial eran sus enormes ojos de ciervo, que los poetas romanos decían que se parecían a la diosa Venus misma. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende sobre la tristeza de Nerón. No era un duelo humano normal. Cuando controlas un imperio de 60 millones de personas, cuando te han dicho desde la infancia que provenías de dioses, cuando la realidad misma se doblega a tu voluntad, la muerte de tu amado no es solo una pérdida, es un insulto personal del universo. Es un límite que se atreve a existir cuando no aceptas ningún límite. La respuesta de Nerón a la muerte de Popea sorprendió incluso a los adinerados romanos cínicos. Rechazó la cremación normal, en cambio hizo embalsamar su cuerpo con más especias de las que toda la península arábiga producía en un año. Hizo que su cuerpo muerto se vistiera con sus mejores ropas y lo colocó en un ataúd de cristal donde pudiera verlo. Los sirvientes del palacio encontraron al emperador teniendo conversaciones completas con el cuerpo muerto. Preparó un lugar para ella en la cena. Le pidió su opinión sobre asuntos de gobierno. Los doctores de la corte, aquellos valientes o tontos que se atrevían a acercarse a él, intentaron explicar que el duelo podía manifestarse de maneras extrañas. Pero Nerón no estaba solo de duelo, se estaba desmoronando. Dormir se volvió imposible sin enormes cantidades de vino de adormidera. Se despertaba gritando el nombre de Popea. Estaba convencido de que podía oírla llamando desde la habitación contigua. La comida no tenía sabor a menos que estuviera preparada exactamente como le gustaba a ella.
Ordenó que sus habitaciones personales se mantuvieran exactamente como ella las había dejado. Incluso su cepillo de pelo permanecía en el mismo lugar de su tocador. Pero el comportamiento más perturbador comenzó aproximadamente 2 meses después de su muerte. Nerón comenzó a verla en todas partes: en el rostro de una joven esclava que traía vino, en el perfil de la esposa de un senador en los juegos, en los rasgos de prostitutas en los distritos de luz roja de Roma. Él se detenía a hablar en medio de importantes reuniones. Miraba fijamente a alguna mujer al azar que se pareciera un poco a su difunta esposa. Más de una vez asustó a mujeres inocentes al agarrar sus rostros. Las giraba hacia la luz, buscando desesperadamente algo que no estaba allí. La gente del palacio contenía la respiración, esperando que esta locura pasara. En cambio, empeoró. Nerón contrató a cientos de pintores y escultores para hacer imágenes y estatuas de Popea. Exigió que los artistas capturaran no solo cómo se veía ella, sino su mismo alma. Cuando no podían hacerlo, ¿cómo podían la pintura y la piedra capturar a una persona viva? Él estallaba en rabias. A veces ordenaba golpear al artista. A veces lloraba como un niño. Luego llegó ese día a finales de 65 de Cristo, es cuando todo cambió. Nerón estaba revisando nombramientos laborales. Era una tarea aburrida que normalmente le daba a otra persona, pero se estaba forzando a concentrarse en ello para distraerse de su duelo. Se presentó un joven libertino para ser confirmado en su nuevo trabajo. Recientemente había sido ascendido a un pequeño puesto administrativo. El emperador miró hacia arriba de los interminables rollos y el tiempo se detuvo. El chico que estaba delante de él no podría haber tenido más de 15 años. Tenía los ojos de Popea. No ojos similares, no ojos que se parecieran un poco a los de ella. Tenía exactamente los mismos enormes ojos oscuros que habían cautivado a Nerón desde el momento en que la vio por primera vez. La misma delicada estructura ósea los enmarcaba, la misma forma de inclinar su cabeza cuando estaba nervioso sin pensarlo. Incluso los mismos inusuales destellos ámbar en sus ojos que captaban la luz de las lámparas de aceite. Nerón se levantó de su trono tan rápidamente que los rollos se esparcieron por el suelo. La corte contuvo la respiración mientras el emperador se acercaba al aterrorizado niño. Lo rodeaba como un depredador estudiando a su presa. Pero había algo más en la expresión de Nerón. Una esperanza desesperada. Una alegría maníaca que era de alguna manera más aterradora que la ira. ¿Cuál es tu nombre? La voz de Nerón apenas era un susurro. Sporus, divino Augusto, soy Sporus. Ahora, aquí es donde necesito hacer una pausa y darte un poco de contexto que los historiadores romanos suelen omitir. Sporus no era un esclavo cualquiera. Había nacido en el hogar del emperador. Su madre era una cautiva germánica que murió al dar a luz. Fue criado en los laberínticos cuartos de los sirvientes del palacio. Había sido educado junto a los hijos de otros libertos en el palacio. Se le había enseñado griego y latín, matemáticas y habilidades de oratoria. Sus delicadas características y rápida inteligencia lo habían marcado para el trabajo de oficina en lugar de para el trabajo duro. Pero nada de eso importaba ahora. En ese momento, Sporus dejó de existir como una persona individual. Se convirtió en un lienzo para el loco sueño de un emperador. El examen de Nerón continuó durante lo que los testigos decían que parecía una eternidad. Pero probablemente solo fueron minutos. Tocó el rostro del niño. Lo giró para captar diferentes ángulos de luz. Pasó sus dedos por su cabello. Sporus se quedó congelado. Era lo suficientemente inteligente para entender que su vida equilibraba sobre el filo de un cuchillo.
pero aún no comprendía el horror total de lo que estaba a punto de suceder. Finalmente, Nerón retrocedió. La sonrisa que se extendió por su rostro fue descrita por un escritor como la expresión de un hombre que ha descubierto el secreto de derrotar a la muerte misma. «Cancelad el resto de las citas de hoy», ordenó Nerón, «y llamad a mis médicos personales. Diles que preparen sus mejores habitaciones y sus herramientas más afiladas. Tenemos trabajo que hacer». La transformación de Sporus no comenzó de inmediato con la cirugía. Eso vendría después. Primero, Nerón necesitaba estudiar a su sujeto. Necesitaba entender todas las maneras en que este niño podía ser moldeado en su amor perdido. Durante días, Sporus fue mantenido en habitaciones elegantes al lado de las del propio Nerón. Fue sometido a interminables exámenes y mediciones. El emperador trajo a sus artistas más cercanos, aquellos que habían pintado a Popea mientras estaba viva. Se les ordenó estudiar a Sporus y crear bocetos comparativos. Notaron en qué coincidía con la difunta emperatriz y en qué era diferente. Nerón estudió estos dibujos con la intensidad de un erudito examinando textos sagrados. Tomó notas, planeó cambios, pero no solo se trataba de la apariencia física que Nerón estaba analizando. Hizo que Sporus hablara durante horas, escuchando su voz. Corregía su pronunciación. Le enseñó la forma especial en que Popea alargaba ciertas vocales. Probó la forma de caminar del niño, sus gestos, la manera en que sostenía sus manos al sentarse. Cada diferencia de los modales de Popea fue anotada para su corrección. La tortura psicológica ya había comenzado. Se le prohibió a Sporus usar su propio nombre. Se les dijo a los sirvientes que se dirigieran a él como dama o señora. Sus simples túnicas fueron reemplazadas por vestidos fluidos en los colores favoritos de Popea. Se le enseñó a aplicar maquillaje. No los simples toques apropiados para un joven romano, sino el elaborado maquillaje de una mujer noble. ¿Puedes imaginarte despertando cada mañana y mirándote en el espejo de bronce pulido? ¿Puedes imaginarte viendo tu propio rostro siendo sistemáticamente borrado? Los sirvientes que cuidaron de Sporus durante este tiempo dijeron más tarde que apenas hablaba, apenas comía. Se movía a través de sus días, como alguien en una pesadilla despierta. Pero no luchaba. ¿Cómo podría? Una palabra de queja significaría muerte o algo peor. Porque para entonces, Sporus ya había aprendido lo que pretendía Nerón. El emperador no había ocultado sus planes. De hecho, hablaba de ellos abiertamente, emocionado, como un artista describiendo una obra maestra en proceso. Los médicos habían sido consultados. Se había explicado el procedimiento. Sporus iba a ser transformado físicamente en una mujer a través de la castración y cambios quirúrgicos. Esto no era solo remover la masculinidad. Los eunucos romanos eran lo suficientemente comunes en ciertos trabajos. Esto era algo que nunca se había hecho antes. Un intento de crear quirúrgicamente a una mujer a partir de un hombre, de reconstruir el cuerpo de Sporus en una aproximación de la forma femenina. Los médicos, amenazados con la muerte si se negaban y prometidos enormes recompensas si tenían éxito, habían diseñado procedimientos que iban mucho más allá de la simple castración. La noche anterior a la cirugía sucedió algo notable. Nerón visitó a Sporus en sus habitaciones, llevando consigo una pequeña caja de madera. Dentro había un anillo, el anillo de bodas de Popea, un enorme esmeralda rodeado de perlas. Mañana, dijo Nerón, deslizando el anillo en el dedo de Sporus donde colgaba suelto, renacerás, te convertirás en quien siempre debiste ser, y te amaré como la amé a ella. Sporus finalmente habló, su voz apenas audible. Dolerá. Tu
Durante un momento, algo casi humano parpadeó en los ojos de Nerón. Luego desapareció, reemplazado por esa certeza maníaca. El nacimiento siempre duele, respondió. Pero lo que emerge es hermoso. La cirugía tuvo lugar en una habitación especialmente preparada en el ala médica del palacio. Los detalles exactos son afortunadamente escasos en los registros históricos, pero sabemos que duró horas. Los gritos, según un relato, podían escucharse a 3 pasillos de distancia a pesar de las gruesas paredes. Nerón esperó afuera, paseando como un padre expectante. Ocasionalmente gritaba palabras de aliento a través de la puerta, como si sus palabras pudieran de alguna manera aliviar la agonía. La recuperación tomó meses. La infección era una amenaza constante en una época anterior a la medicina moderna. Los cambios eran lo suficientemente extensos como para que Sporus tuviera que reaprender funciones básicas. A través de todo ello, Nerón siempre estuvo allí. Supervisó la sanación. Ajustó las dosis de los extractos de adormidera para calmar el dolor. Incluso ayudó a cambiar vendajes con sus propias manos imperiales. Este cuidado tierno podría parecer conmovedor hasta que recuerdes su propósito. Nerón no estaba cuidando a una persona para que se recuperara. Estaba creando un objeto para satisfacer su obsesión. Y cada gesto de amabilidad venía con un recordatorio de lo que Sporus se estaba convirtiendo. Nerón se sentaba a su lado leyendo en voz alta los poemas favoritos de Popea. Contaba historias sobre ella como si Sporus debiera recordarlas. Gradualmente difuminaba la línea entre quién era Sporus y quién se le estaba obligando a convertirse. La sanación física era una cosa. La transformación psicológica era otra. A medida que Sporus se recuperaba, un ejército de tutores vino a enseñarle. Aprendió a caminar los pasos pequeños y oscilantes considerados apropiados para una mujer romana. Sus manos fueron entrenadas para moverse con gracia estudiada, para sostener delicadamente una copa de vino, para gesticular mientras hablaba de la manera contenida que se esperaba de las mujeres imperiales. El entrenamiento vocal fue quizás el más intensivo. Hora tras hora, Sporus practicaba hablar en tonos más altos y suaves. Aprendió a cambiar su voz para sonar femenina. Se le enseñaron las frases favoritas de Popea, su forma de reír, incluso sus tonos específicos al dirigirse a diferentes miembros de la corte. Se hizo un guardarropa, no solo cualquier ropa de mujer, sino copias exactas de los vestidos favoritos de Popea. Las costureras imperiales, trabajando a partir de muestras preservadas, recrearon sus trajes más famosos. Los joyeros reajustaron su colección personal para adaptarse a las proporciones ligeramente diferentes de Sporus. Incluso sus perfumes fueron recreados mezclando los mismos aceites y resinas raras, pero la ropa y las joyas eran solo el comienzo. Sporus tuvo que aprender los complejos rituales de un día de una mujer noble romana, las largas rutinas matutinas de belleza, el elaborado peinado que requería un equipo de sirvientes, la manera adecuada de reclinarse en cenas, cómo participar en la conversación ingeniosa, pero nunca demasiado astuta que se esperaba de las mujeres imperiales. Espera, se vuelve aún más perturbador. Nerón no solo quería que Sporus se viera y actuara como Popea, quería que él fuera Popea. Se requería que el chico estudiara su historia, su infancia en Pompeya, su primer matrimonio, su ascenso en la sociedad romana. Tenía que memorizar los nombres de sus amigos, sus comidas favoritas, sus opiniones sobre la poesía y la política. Cuando Nerón recordaba experiencias compartidas, Sporus debía responder como si también las recordara. La primera aparición pública
llegó aproximadamente 6 meses después de la cirugía. Una pequeña cena con solo los más cercanos consejeros de Nerón y sus esposas. La reacción cuando Sporus entró en la habitación fue eléctrica. Iba vestido con uno de los distintivos vestidos morados de Popea. Su joyería brillaba a la luz de las lámparas. La conversación se detuvo en medio de una oración. Las copas de vino se congelaron a medio camino hacia los labios. Todos habían oído rumores, pero ver la transformación era algo completamente diferente. El parecido era inquietante. En la suave iluminación con el maquillaje aplicado con destreza, Sporus se parecía de manera escalofriante a la difunta emperatriz. La forma en que se movía, la inclinación de su cabeza, incluso la forma en que sonreía, era todo Popea, o más bien, era una representación de Popea tan completa que por momentos, incluso los cínicos cortesanos se encontraban olvidando la verdad. Nerón sonreía como un artista orgulloso que revela su obra maestra. Mantuvo una mano posesiva sobre Sporus durante toda la noche. Lo presentó como mi amada Sabina, usando el apellido de Popea. Los invitados, maestros de la supervivencia política, jugaron el juego con entusiasmo que rozaba la histeria. Elogiaron la belleza de Sabina. Preguntaron por su salud. La incluyeron en las conversaciones tan naturalmente como si los últimos meses hubieran sido un extraño sueño y Popea nunca hubiera muerto. Pero no puedes engañar a todos para siempre. Tácito, escribiendo años más tarde, registró lo que aquellos obligados a participar en esta farsa observaron. Notaron cómo las manos de Sporus, a pesar de todas las cremas y tratamientos, seguían siendo un poco demasiado grandes para una mujer. Cómo sus hombros, bajo la fluida tela, mantenían una ancha masculinidad. Como ocasionalmente, cuando se olvidaba de sí mismo, su voz natural se filtraba a través de los tonos femeninos ensayados. Más desgarrador fueron los momentos en que emergía la propia personalidad de Sporus. Los testigos describieron ver destellos de una inteligencia aguda, un ingenio seco, una profunda tristeza que no tenía nada que ver con Popea. Pero estos momentos eran rápidamente reprimidos. Cualquier desviación del papel significaba castigo, no abuso físico que podría arruinar la ilusión, sino tormento psicológico. Nerón se enfriaba, retiraba su cariño, amenazaba con encontrar una mejor Popea o si ésta no podía actuar adecuadamente. El anuncio de la boda sorprendió incluso a aquellos que pensaban haber visto lo más profundo de la locura de Nerón. Llegó a principios de 67 se proclamó en toda Roma, como si fuera completamente normal que el emperador se casara con su libertino adolescente feminizado quirúrgicamente. La ceremonia sería una ocasión estatal completa, con todos los rituales romanos tradicionales. Tratarían esta unión como legítima, como cualquier matrimonio imperial. Los preparativos eran grotescos en su normalidad. Los organizadores de bodas consultaron tradiciones antiguas. Los sacerdotes prepararon los sacrificios adecuados. La ruta para la procesión fue decorada con flores y guirnaldas. Se enviaron invitaciones a cada senador, magistrado y dignatario extranjero en Roma. Rechazar era una opción no viable. El día de la boda fue surrealista. Sporus fue vestido con el tradicional velo color azafrán de una novia romana. Su rostro fue pintado con los cosméticos ceremoniales. La dote, una enorme fortuna en oro y propiedades, se transfirió formalmente. Se firmaron contratos con el mismo lenguaje legal utilizado para cualquier matrimonio. A pesar de la imposibilidad biológica de que la unión produjera herederos,
Nerón desempeñó su papel como novio con inquietante sinceridad. Cumplió con los rituales tradicionales, pronunció los antiguos votos. Incluso cargó a Sporus sobre el umbral de la manera prescrita por la costumbre. El banquete de bodas que siguió fue opulento más allá de la descripción. Pavos reales rellenos de pájaros cantores, vino de las propias bodegas de César, entretenimiento de los mejores músicos y bailarines del imperio. A lo largo de todo ello, la élite romana mantuvo sus sonrisas congeladas y ofreció sus felicitaciones. Los regalos comenzaron a llegar. Joyas para la nueva emperatriz, bienes del hogar para la pareja imperial, incluso amuletos de fertilidad en una muestra de oscuro humor o desesperados intentos para complacer al emperador. Los senadores dieron discursos elogiando la belleza de la novia y la felicidad de la unión. Los poetas compusieron canciones de boda celebrando el matrimonio. Pero detrás de la fachada, todos entendieron que estaban presenciando algo sin precedentes y profundamente incorrecto. No era solo otro de los excesos de Nerón. Era una violación fundamental de los valores romanos, de la ley natural y de la dignidad humana. Sin embargo, aplaudieron y sonrieron y brindaron por la feliz pareja, porque la alternativa era la muerte. Si estás encontrando esta historia tan inquietante como yo, deja un comentario abajo. Tengo curiosidad por saber si has oído hablar de este oscuro capítulo de la historia romana antes. Y recuerda suscribirte si quieres más verdades históricas ocultas que tus maestros definitivamente no cubrieron en la escuela. La vida como emperatriz de Nerón era una actuación diaria que nunca terminaba. Sporus despertaba cada mañana en las cámaras de Popea, rodeado de sus posesiones. Los sirvientes que alguna vez atendieron a la verdadera Popea ahora le vestían con sus ropas. Peinaban su cabello en sus arreglos favoritos, aplicaban cosméticos para mantener la ilusión. Cada gesto, cada palabra, cada expresión tenía que ser calculado para mantener la ficción. Las apariciones públicas eran quizás las peores. Nerón insistía en llevar a su nueva esposa a todas partes, al teatro, a las carreras, a ceremonias religiosas, a funciones estatales. Sporus se sentaba en el palco de la emperatriz en el Coliseo. Era llevado en la litera de la emperatriz a través de las calles. Recibía los honores ceremoniales debidos a una augusta. El pueblo romano, siempre ansioso por el espectáculo, se reunía para mirar a esta criatura imposible, un chico transformado en un fantasma de una mujer muerta. Durante la gran gira de Nerón por Grecia en 67 d.C., la actuación alcanzó nuevas alturas de absurdidad. Los griegos, ansiosos por complacer a sus conquistadores romanos, trataban a Sporus con toda la deferencia, debida a una emperatriz. Presidía banquetes, asistía a las actuaciones artísticas de Nerón, incluso participaba en ceremonias religiosas reservadas para la esposa del emperador. En Olimpia, los sacerdotes rezaban para que la pareja fuera bendecida con hijos, manteniendo la ficción incluso frente a la imposibilidad biológica. Pero fue en los momentos privados donde se hizo evidente el verdadero horror de la existencia de Sporus. Nerón esperaba que respondiera a la intimidad no solo como una mujer, sino como Popea específicamente. Tenía que conocer sus preferencias, reflejar sus respuestas, incluso recrear chistes privados y momentos tiernos que pertenecían a una mujer muerta. Cualquier fracaso en mantener la ilusión podría llevar a Nerón a una rabia violenta, o peor aún, a una fría decepción que se sentía como la muerte misma para alguien cuya supervivencia dependía por completo de complacer a un loco. Los otros miembros del hogar imperial trataban a Sporus con una mezcla de lástima, miedo y repulsión. Existía en un extraño espacio liminal, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni vivo por derecho propio, ni verdaderamente la persona a la que estaba impersonando. Los sirvientes del palacio
susurraban sobre verlo solo en los jardines al amanecer, parado completamente quieto, o como si hubiera olvidado cómo existir cuando no estaba actuando. Y, por supuesto, hubo intentos de escape. ¿Cómo podría no haberlos? Pero ¿dónde podría correr alguien tan reconocible? La apariencia transformada de Sporus, su presentación femenina, las joyas imperiales que se le exigía usar en todo momento, todas lo marcaban tan claramente como cualquier marca. El único intento registrado terminó con la captura y tortura de los cómplices que intentaron ayudarlo. Fueron crucificados en el patio del palacio donde Sporus podía verlos desde su ventana. Un recordatorio de que incluso la muerte no lo liberaría de la obsesión de Nerón. Sin embargo, quizás el aspecto más cruel del cautiverio de Sporus fueron los momentos de genuina bondad por parte de Nerón. El emperador, en su locura, parecía realmente creer que había resucitado a su amada. Llenaba a Sporus de regalos. Pasaba horas en conversaciones que parecían tiernas. Lo protegía de cualquier ligero o insulto. O, para los observadores externos, podría haber parecido una relación amorosa. Pero, ¿cómo puede haber amor cuando una persona ha sido reestructurada quirúrgica y psicológicamente para encajar en la ilusión de otra? Los relatos históricos sugieren que con el tiempo Sporus desarrolló lo que podríamos reconocer ahora como un severo trastorno disociativo. Comenzó a referirse a sí mismo como Popea, incluso cuando no estaba en presencia de Nerón. Los sirvientes informaron que lo encontraron teniendo conversaciones con espejos, hablando en dos voces, la suya propia y la persona femenina que se le había obligado a adoptar. Los límites entre Sporus y el papel que desempeñaba se volvieron cada vez más difusos, quizás como la única manera de que su mente pudiera lidiar con el trauma diario de su existencia. Luego llegó la primavera del 68, cuando el mundo de Nerón comenzó a colapsar. Estallaron rebeldías en todo el imperio. El Senado lo declaró enemigo del Estado. La guardia pretoriana lo abandonó, mientras Nerón huía de Roma con solo un puñado de sirvientes leales. Sporus estaba entre ellos. Incluso enfrentando la muerte, el emperador no podía dejar atrás a su Popea artificial. Esos últimos días en la villa fuera de Roma fueron un descenso a la locura pura. Nerón oscilaba entre grandiosos planes de escape y preparativos teatrales para el suicidio. A través de todo ello, Sporus permaneció a su lado, todavía interpretando el papel de esposa devota, incluso cuando el imperio se desmoronaba a su alrededor. Los testigos describieron a Nerón aferrándose a Sporus, llamándolo mi único amor, mi resurrección, suplicándole morir juntos como antiguos amantes trágicos. Cuando llegó la noticia de que la captura era inminente, Nerón finalmente eligió la muerte. Pero incluso en sus últimos momentos, la actuación continuó. Le pidió a Sporus que comenzara las lamentaciones rituales por su muerte, que lo lamentara, como lo habría hecho Popea, mientras Nerón presionaba el puñal contra su garganta con manos temblorosas. Sporus ayudó a guiarlo, quizás el único acto verdaderamente misericordioso en toda su retorcida relación. Con la muerte de Nerón, la pesadilla de Sporus debería haber terminado. En cambio, entró en una nueva fase. Ahora era un símbolo viviente de los excesos de Nerón, un valioso trofeo para quien reclamara el poder a continuación. Los generales que luchaban por el trono, cada uno lo veían de maneras diferentes, como un trofeo, una curiosidad,
un vínculo potencial legitimador con el régimen anterior, o simplemente como un objeto de fascinación. Primero vino Galba, el anciano general, que brevemente reclamó el púrpura. Él trató a Sporus con fría cortesía, manteniéndolo en el palacio, pero ignorándolo en gran medida. Durante unos pocos meses, Sporus vivió en una extraña existencia crepuscular, aún vestido de mujer. ¿Qué más podría hacer después de años de transformación? Aún llamado Sabina, pero sin el intenso enfoque de la obsesión de Nerón. Pero el reinado de Galba duró solo 7 meses antes de que lo asesinaran en el foro. Su sucesor, Otto, conocía a Popea personalmente. De hecho, ella había sido su esposa antes de que Nerón la robara. El interés de Otto en Sporus era, por lo tanto, particularmente perturbador. Vio en el chico transformado un eco de su amor perdido, una oportunidad de venganza contra la memoria de Nerón. Las fuentes históricas sugieren que Otto trató a Sporus como a una viuda legítima, incluso prometiendo casarse con él, aunque su reinado fue demasiado breve para que este plan se materializara. Cuando Otto se suicidó tras perder la batalla de Bedriacum, Sporus pasó al vencedor Vitellius. Y fue bajo Vitellius que la historia de Sporus alcanzó su último brutal capítulo. Vitellius era un tipo diferente de emperador, grosero, glotón. No le importaban las refinadas crueldades de sus predecesores. Para él, Sporus no era una persona ni un objeto valioso, sino una potencial fuente de entretenimiento para la multitud. Aquí es donde la historia toma su giro más oscuro. Vitellius anunció que Sporus participaría en un espectáculo público en el Coliseo, no como espectador en el palco imperial, sino como participante en los juegos. El plan era horriblemente creativo. Sporus sería forzado a recrear el mito de Proserpina, la doncella secuestrada por Plutón al inframundo. En esta fatal actuación sería secuestrado por gladiadores vestidos de demonios y sometido a una violación pública antes de ser asesinado. Cuando Sporus se enteró de este plan, finalmente encontró la fuerza que le había eludido durante años. En lugar de someterse a esta degradación final, eligió la muerte en sus propios términos. El método exacto es discutido. Algunas fuentes dicen veneno. Otras sugieren que se abrió las venas de la manera tradicional romana. Pero todos coinciden en que murió por su propia mano. Finalmente, escapando del papel que le habían forzado a interpretar. Tenía aproximadamente 20 años. La tragedia de Sporus plantea profundas preguntas sobre la identidad, la autonomía y la corrupción del poder absoluto. Aquí había una persona sistemáticamente destruida y reconstruida para servir a la ilusión de otro. Cada aspecto de su existencia, físico, psicológico, social, fue violado y remodelado. Se convirtió en un fantasma viviente, forzado a impersonar a alguien que nunca había conocido, a amar a alguien que lo había destruido. Lo que hace que su historia sea particularmente inquietante es cuán completamente hemos perdido al verdadero Sporus. No conocemos sus pensamientos, sus sueños, su personalidad antes de que la atención de Nerón cayera sobre él. Esa persona fue borrada tan a fondo que incluso su nombre es incierto. Sporus en sí podría haber sido un cruel apodo que significa semilla o cosa cocida, enfatizando su transformación. El chico que entró en presencia de Nerón ese día dejó de existir, reemplazado por una actuación que continuó hasta que la muerte finalmente lo liberó. Los historiadores modernos debaten si Sporus alguna vez experimentó momentos de agencia dentro de su cautiverio. Algunos señalan su suicidio final como su único verdadero acto de autodeterminación.
Otros señalan pequeñas resistencias, los momentos cuando su voz real se filtraba, el intento de escape, la decisión de ayudar a Nerón a morir en lugar de prolongar la vida del emperador y su propio cautiverio. Pero quizás el aspecto más perturbador de la historia de Sporus es cuántas personas fueron cómplices en su tortura. Los médicos que realizaron la cirugía, los tutores que lo entrenaron, los cortesanos que fingieron que él era Popea, los sirvientes que lo vestían cada día. Cientos de personas participaron en mantener esta cruel ficción. Cada uno de ellos tomó la decisión de priorizar su propia supervivencia sobre la humanidad de un chico adolescente. La historia de Sporus sirve como recordatorio de que el poder sin conciencia crea horrores más allá de la imaginación. Cuando la realidad misma se convierte en objeto de los caprichos de la autoridad. Cuando los seres humanos se convierten en materia prima para las fantasías de otros. Cuando sociedades enteras participan en ficciones obvias para apaciguar a tiranos, los resultados son invariablemente trágicos. Si esta historia te ha afectado tanto como a mí, por favor comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Y si quieres explorar más historias ocultas que revelan los extremos del comportamiento humano, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones. En la gran narrativa de la historia romana, Sporus a menudo se reduce a una nota al pie. Solo otro ejemplo de los excesos de Nerón. Pero fue un ser humano cuya vida fue robada, cuya identidad fue borrada, cuyo cuerpo fue mutilado. Cada momento de su vigilia se convirtió en una actuación en la tragedia de otra persona. Merece ser recordado no solo como una víctima, sino como una persona que soportó circunstancias inimaginables y finalmente, en su último acto, eligió la libertad sobre una degradación mayor. Las ruinas del palacio de Nerón aún se mantienen en Roma, enterradas bajo construcciones posteriores. En algún lugar de esas ruinas están las cámaras donde Sporus vivió su vida robada, donde se paró ante espejos que reflejaban de vuelta a un extraño, donde practicó hablar en una voz que no era la suya. Las piedras recuerdan, incluso si la historia ha olvidado en gran medida, al chico que fue forzado a convertirse en un fantasma.